Japón suele verse como un país moderno y seguro, pero bajo esa imagen existen historias que nunca llegaron a resolverse. Casos que quedaron a medias, testimonios contradictorios y detalles tan extraños que todavía hoy generan dudas. En este iceberg he reunido algunos de los misterios más inquietantes, ordenados desde los más conocidos hasta aquellos de los que casi nadie habla. Y mientras más descendemos, menos respuestas hay. Comencemos. Durante los años 80, Japón era visto como un país seguro, ordenado y predecible, donde incluso dejar objetos sin vigilancia no representaba un peligro real. Sin embargo, esa percepción empezó a romperse cuando varias empresas alimenticias comenzaron a recibir cartas anónimas. Las cartas no pedían ayuda ni explicaciones. Se burlaban. Quien las enviaba se hacía llamar el monstruo de las 21 caras, un nombre tomado de una novela policial japonesa, y afirmaba tener la capacidad de contaminar productos vendidos en todo el país. Todo comenzó con el secuestro del presidente de la empresa Glico, quien logró escapar por su cuenta días después. Aún así, el incidente no terminó ahí. Poco tiempo después, comenzaron las amenazas. Advertencias de productos supuestamente alterados, instrucciones dirigidas directamente a la policía y mensajes enviados a los medios de comunicación. Las empresas retiraron miles de productos del mercado, causando pérdidas millonarias, aunque en un inicio no se encontró ninguna sustancia peligrosa. Aún así, el miedo ya estaba presente. El monstruo parecía anticiparse a cada movimiento policial y se burlaba abiertamente de ellos en sus mensajes. En una ocasión, una cámara de seguridad captó a un hombre colocando productos de Glico en una tienda, pero su identidad nunca pudo ser confirmada. Más adelante, el grupo anunció que perdonaba a Glico y dirigió su atención a otras compañías como Morinaga y House Foods. Esta vez, sí se encontraron productos contaminados, acompañados de etiquetas que advertían sobre toxinas. La población entró en pánico y la confianza en los alimentos industriales se desplomó. A pesar de operativos masivos y seguimientos encubiertos, el responsable siempre desaparecía en el último momento. El caso terminó de manera abrupta cuando el jefe de la investigación murió, y poco después, el monstruo envió su último mensaje. Decía que se retiraban, que el juego había terminado. Nunca se descubrió quién estaba detrás de las cartas, cuántas personas participaron, ni cómo lograron evadir a las autoridades durante tanto tiempo. El monstruo de las 21 caras simplemente dejó de existir, al menos en el papel. El caso de la familia Miyazawa es uno de los más inquietantes y extraños de Japón. Ocurrió el 30 de diciembre del año 2000, en Setagaya, Tokio, cuando una familia de 4 personas fue encontrada sin vida dentro de su propia casa. Lo más perturbador no fue solo lo sucedido, sino el comportamiento del perpetrador. En lugar de huir, permaneció varias horas dentro de la vivienda. Usó la computadora familiar, comió alimentos del refrigerador, se cambió de ropa y dejó muchos rastros detrás. La policía encontró huellas, ADN, ropa y objetos personales, algo poco común en este tipo de casos. Sin embargo, a pesar de tener tantas pruebas, nunca se logró identificar al responsable. Incluso se llegó a la conclusión de que podría tratarse de alguien extranjero, basándose en el tipo de ropa y el origen de algunos materiales, pero nada fue confirmado. La casa estaba ubicada cerca de un parque, lo que habría facilitado entrar y salir sin levantar sospechas. A día de hoy, el caso sigue abierto, y cada año se reciben nuevas pistas que no llevan a ningún resultado. El caso Miyazawa es recordado como un ejemplo de cómo, incluso con abundante evidencia, un crimen puede quedar sin resolver, convirtiéndose en uno de los mayores misterios criminales de Japón. En 1968, Japón estaba en plena reconstrucción económica, y el dinero en efectivo seguía siendo la base de muchas operaciones importantes. Ese año, una empresa de Tokio debía entregar una bonificación a sus empleados, una suma enorme para la época. 300 millones de yenes, transportados en un vehículo sin escolta especial. El encargado del traslado nunca llegó a su destino. Poco después de salir, el vehículo fue detenido por un hombre vestido como policía de tránsito. No levantó sospechas. Tenía uniforme, motocicleta y una historia creíble. Afirmó que el auto estaba siendo buscado porque contenía explosivos. Pidió al conductor que bajara del vehículo mientras inspeccionaba la parte inferior.
En ese momento, comenzó a salir humo desde debajo del coche. Asustado, el conductor se alejó, creyendo que el artefacto estaba a punto de detonar. Cuando el humo se disipó, el falso policía ya se había marchado, junto con el dinero. No hubo explosión. El humo provenía de un simple dispositivo químico. El robo había sido ejecutado sin violencia, sin armas y sin una sola amenaza directa. La policía inició una de las investigaciones más grandes en la historia del país. Se interrogaron a más de 170.000 personas, se revisaron miles de pistas y se distribuyeron retratos hablados por todo Japón. Aún así, nadie fue arrestado. Con el paso del tiempo, surgieron sospechosos. Estudiantes, empleados bancarios, incluso un policía cuyo hijo tenía acceso a motocicletas similares a la usada en el robo. Ninguna prueba fue suficiente. El dinero nunca fue recuperado. El responsable nunca fue identificado. 7 años después, el caso prescribió legalmente. Para entonces, los 300 millones de yenes ya no importaban tanto como la pregunta que quedó abierta. ¿Cómo alguien logró engañar a todos, ejecutar un robo perfecto a plena luz del día, y desaparecer sin dejar rastro? Hasta hoy, nadie sabe quién fue el falso policía. Y Japón nunca volvió a ver ese dinero. El 2 de septiembre de 1994, Mayumi Arasi, una ama de casa de 27 años, salió de su hogar diciendo que se reuniría con una amiga de la escuela. Nunca volvió. En casa dejó a su hijo recién nacido. Al día siguiente, la supuesta amiga negó haberse encontrado con ella. El caso quedó estancado durante años, sin pistas claras, hasta que en 2011 un programa de televisión reavivó el misterio. Durante una entrevista al padre de Mayumi, las cámaras captaron algo extraño detrás de él. Una nota pegada en una estantería. Decía claramente: no confíes en lo que dice Yoko. Yoko era la hermana menor de Mayumi. Antes de esa entrevista, Yoko había dado su propia versión de los hechos. Afirmó que Mayumi le habló de una reunión con una ex compañera, pero que luego encontró una nota en su armario. En ella, Mayumi decía que había sido traicionada y dejó escrito un número de teléfono. Según Yoko, ese número pertenecía a otra compañera que sí se había reunido con Mayumi. Yoko aseguró haber contratado a un detective privado. Meses después, esa persona fue vista entrando a una zona boscosa con 2 bebidas, pero las búsquedas no arrojaron resultados. Con el paso del tiempo, Yoko también desapareció de la escena pública. Y en 2015 ocurrió algo aún más inquietante. La ficha de Mayumi fue eliminada del registro japonés de personas desaparecidas y reemplazada por un simple mensaje de agradecimiento por la cooperación. No se dio ninguna explicación oficial. Hasta hoy, no se sabe qué ocurrió realmente con Mayumi Arasi, qué papel jugó su hermana, ni por qué alguien dejó escrita una advertencia tan clara dentro de la casa familiar. Hitogata, o las figuras humanas blancas, es una leyenda urbana japonesa que apareció en internet en 2004. Todo comenzó en el foro anónimo 2Channel, donde varios usuarios afirmaron recordar un comercial extremadamente inquietante emitido años atrás, pero que nadie podía encontrar. Según los testimonios, el anuncio duraba unos 15 segundos. Mostraba 2 figuras humanas completamente blancas, sin rostro, sobre un fondo oscuro. En segundo plano se escuchaba el sonido repetitivo de una señal de cruce ferroviario. Cada vez que sonaba, una de las figuras desaparecía, mientras en pantalla aparecía un mensaje que decía que cada pocos segundos una persona moría en la Tierra. Los recuerdos no coincidían del todo. Algunos decían que el fondo era negro, otros que era sepia. Unos aseguraban haber visto una señal de tren, otros solo escuchaban el sonido. Incluso la fecha de emisión variaba, situándose entre finales de los años 90 y comienzos de los 2000. Nunca se encontró ninguna grabación, archivo televisivo ni registro oficial. Organizaciones encargadas de anuncios públicos negaron haber producido algo similar, y ninguna empresa reconoció el comercial como propio. A día de hoy, Hitogata sigue siendo solo un recuerdo compartido. Nadie ha podido demostrar que el anuncio existió realmente, pero tampoco se ha podido explicar por qué tantas personas dicen recordarlo. Por eso, permanece como uno de los comerciales perdidos más inquietantes de Japón, o quizá, uno que nunca existió.
En febrero de 2004, dentro de un centro comercial Busco en Yokkaichi, un hombre de 68 años fue acusado de robar una billetera en un cajero automático. Empleados y clientes lo redujeron en el suelo y lo entregaron a la policía. Poco después, murió. Las autoridades dijeron que la causa fue un fallo cardíaco provocado por estrés extremo. Aún así, el caso no se cerró. El hombre fue enviado a fiscalía como sospechoso, ya fallecido. Durante meses, la policía se negó a mostrar las grabaciones del lugar. Cuando finalmente se publicaron, algo llamó la atención. Mientras el hombre era inmovilizado, la mujer que lo había acusado se alejaba del sitio. Su rostro, captado por la cámara, parecía inexpresivo, rígido, casi artificial. Para muchos, no parecía un rostro humano normal, sino una máscara. La policía difundió la imagen, pero aseguró que no podía confirmar su implicación. La mujer nunca fue identificada ni detenida. El caso prescribió años después. Tiempo más tarde, el Estado reconoció oficialmente que el hombre era inocente y ordenó una compensación a la familia. Sin embargo, la policía sostuvo hasta el final que la intervención había sido correcta. La imagen de aquel rostro sin expresión sigue circulando hasta hoy. El 7 de marzo de 1989, en un pequeño pueblo rural de la prefectura de Tokushima, desapareció Shinya Matsuoka, un niño de 4 años que había viajado con su familia para asistir al funeral de su abuela. Aquella mañana, su padre salió a dar un breve paseo con los niños de la familia. Al regresar a la casa, entró solo unos segundos para entregar a su hijo menor a la madre. Cuando volvió a salir, Shinya ya no estaba. Habían pasado apenas 20 segundos. La zona era aislada, sin tráfico de desconocidos. Vecinos, bomberos y policías buscaron durante meses entre montes y campos sin encontrar una sola pista, ni huellas, ni ropa, ni señales de accidente. Días después ocurrió algo aún más inquietante. Una mujer llamó por teléfono a los parientes en Tokushima, diciendo ser la madre de una niña del mismo jardín infantil de Shinya, y preguntó cuándo la familia regresaría a Ibaraki. Más tarde se comprobó que esa mujer no existía y que el jardín infantil no reconocía ninguno de los datos mencionados. Además, la llamada tenía acento local, pero decía venir de otra prefectura. Con los años surgieron supuestos avistamientos, el más llamativo el de un niño muy parecido a Shinya junto a un hombre adulto que se alejó apresuradamente en un coche blanco. Ninguno pudo confirmarse. La madre de Shinya murió en 2020 sin saber qué ocurrió con su hijo. En 1989, 2 montañistas se perdieron en el Parque Nacional Daisetsusan, en Hokkaido, una de las zonas más salvajes de Japón. Tras horas de búsqueda aérea, un helicóptero divisó algo inesperado en medio de la montaña. Una enorme señal de auxilio. Las letras SOS, formadas con troncos de abedul, podían verse claramente desde el aire. Gracias a esa señal, los 2 hombres fueron localizados y rescatados con vida. Pero cuando la policía les preguntó por el mensaje, ambos dijeron lo mismo. Ellos no lo habían construido. El asunto se volvió inquietante cuando se descubrió que esa señal llevaba allí al menos desde 1987, 2 años antes del rescate. Al día siguiente, los equipos regresaron a la zona, convencidos de que alguien más había pedido ayuda. Cerca del lugar encontraron restos humanos y, no muy lejos, objetos personales ocultos bajo la raíz de un árbol. Cámaras, una mochila, amuletos, un cuaderno, cintas de casete, y una licencia de conducir. Pertenecía a Kenji Uemura, un hombre que había desaparecido en esa misma montaña en 1984. En una de las cintas, se escuchaba la voz de un hombre gritando desesperado, pidiendo auxilio, diciendo que no podía moverse en un acantilado y que la vegetación le impedía escapar. Nadie pudo confirmar si esa voz era la de Uemura. El misterio se profundizó aún más cuando se analizó la señal de SOS. Estaba hecha con troncos grandes, acomodados con precisión, y habría requerido al menos 2 días de trabajo y mucha fuerza. Sin embargo, los restos encontrados correspondían a una persona extremadamente débil, incapaz de haber construido algo así por sí sola. Además, nunca se encontró ninguna herramienta. Hasta hoy, no se sabe quién levantó la señal, para quién iba dirigida, ni cuántas personas estuvieron realmente involucradas.
En 1989, en una escuela rural en Japón, una profesora notó algo extraño en el baño del colegio. Desde el interior de un inodoro tradicional japonés sobresalía un zapato negro. No se movía, no flotaba, simplemente estaba atascado. Al revisar el sistema de tuberías, se hizo un hallazgo horrible. Dentro del tanque séptico se encontraba el cuerpo de un hombre. El cadáver estaba atrapado en el conducto que conectaba el inodoro con el tanque. El tubo medía aproximadamente 35 centímetros de ancho, más estrecho que los hombros de un adulto promedio. Para poder extraer el cuerpo, fue necesario excavar y retirar toda la tubería. El hombre fue encontrado en una posición antinatural, con las rodillas dobladas contra el pecho y el cuerpo girado hacia la abertura del inodoro. No presentaba heridas visibles ni señales claras de violencia. La causa oficial de la muerte fue hipotermia. La víctima fue identificada como Naoyuki Kano, un trabajador de la compañía eléctrica local. 4 días antes había salido de casa diciendo que haría unos mandados. Nunca regresó. Su automóvil fue encontrado cerca, con las llaves aún en el contacto. La policía concluyó rápidamente que se trató de un accidente. La versión oficial sostuvo que Kano habría ingresado voluntariamente al conducto, posiblemente para espiar a personas que usaban el baño. La comunidad rechazó esta explicación. Familiares y amigos afirmaron que no existía ningún antecedente que respaldara esa conducta. Además, el conducto parecía demasiado estrecho para que alguien de su complexión pudiera introducirse sin ayuda. El propio padre de Kano recreó la escena con una tubería similar, demostrando la dificultad física del acto. Un detalle nunca aclarado fue la desaparición de uno de sus zapatos. Solo se encontró uno. El otro jamás apareció. A pesar de las dudas, el caso fue cerrado como un accidente y nunca se reabrió. El caso de Tonari Yamamoto, también conocido como el hombre de la bolsa de futón, ocurrió en Japón en abril de 1996, en la prefectura de Tochigi. Un grupo de 5 estudiantes de secundaria regresaba a casa después de terminar sus actividades escolares cuando, al atravesar un pequeño bosque de bambú, notaron una bolsa de futón abandonada al costado del camino, de la cual provenía un fuerte olor. Al acercarse para inspeccionarla, una mano cayó desde el interior, lo que provocó que alertaran de inmediato a la policía. Las autoridades confirmaron que dentro de la bolsa se encontraba el cuerpo de un hombre de mediana edad que había fallecido hacía más de un mes. El cuerpo mostraba dientes frontales rotos y hematomas en la parte baja de la espalda. Sin embargo, debido al estado de descomposición, no fue posible determinar con certeza la causa de la muerte. El hombre vestía ropa formal, incluyendo un saco y pantalón, y llevaba ropa interior de una marca costosa, pero no tenía ningún tipo de calzado, lo que llamó la atención de los investigadores. El lugar donde fue abandonado estaba rodeado de propiedades privadas, zonas pantanosas y montañas. Sin embargo, la bolsa fue dejada en un pequeño arbusto de bambú, lo que llevó a la policía a creer que quien lo dejó allí no conocía bien la zona. El único indicio concreto se encontraba en la etiqueta del pantalón, donde aparecían escritas a mano las palabras Yamamoto y Tonari. Durante años, estas inscripciones no condujeron a nada, hasta que en 2017 la policía rastreó esos nombres hasta 2 tintorerías ubicadas en la prefectura de Chiba, donde empleados afirmaron haber escrito o manipulado prendas con esas marcas. Esto reforzó la hipótesis de que el hombre podría haber vivido en Chiba y que su cuerpo fue transportado hasta Tochigi. A pesar de la distribución de folletos y la difusión del caso, nadie se presentó para identificarlo y, hasta el día de hoy, su nombre real, su origen y las circunstancias de su muerte siguen siendo desconocidas, quedando registrado únicamente como Tonari Yamamoto, un hombre sin identidad encontrado dentro de una bolsa al borde del camino. A mediados de los años 2000, algo extraño empezó a aparecer en las calles más transitadas de Osaka. Comenzaron a verse pequeños stickers pegados en postes, señales y anuncios. Todos mostraban la fotografía del mismo anciano desconocido. Un rostro común, casi amable, acompañado por una frase breve y desconcertante. Renraku Matsumura, algo así como esperando contacto. No había contexto. Nadie sabía quién era el hombre ni por qué su imagen se repetía por toda la ciudad. Los stickers aparecían por decenas, luego por cientos, siempre con ligeras variaciones.
El mismo rostro con gorra, sin ella, ligeramente envejecido, a veces sin texto, otras con mensajes como ¿estás bien? O sigo esperando. Con el paso del tiempo, el fenómeno empezó a inquietar a quienes los veían a diario. Algunos pensaron que se trataba de alguien buscando a un familiar desaparecido. Otros creyeron que era una forma desesperada de pedir ayuda, o incluso una obsesión llevada al extremo. En ciertos stickers apareció un nombre distinto, Takashi Kazuya, pero al buscarlo no surgía ninguna información clara, solo referencias antiguas y enlaces rotos. Lo más extraño es que este rostro comenzó a formar parte del paisaje urbano durante años. Nadie fue identificado como responsable, nunca hubo un comunicado, y jamás se supo si el hombre de la fotografía seguía con vida o si el mensaje tenía algún destinatario real. Un día, los stickers dejaron de aparecer. El rostro desapareció de Osaka sin explicación, como si el contacto que esperaba nunca hubiera llegado, o como si ya no fuera necesario. Durante una celebración al aire libre, una niña desapareció sin dejar rastro. En el año 2005, durante el Día del Verdor, se organizó un evento familiar de recolección de brotes de bambú en un bosque de la prefectura de Kanagawa. Entre los asistentes estaba Yukio Nishi, una niña de 5 años que había acudido junto a su madre y su hermana mayor. Todo transcurría con normalidad. Yuki incluso logró encontrar su primer brote y se mostró emocionada. Poco después le dijo a su madre que iría a buscar otro más y se alejó unos metros entre los árboles. Nadie pensó que algo estuviera mal. 20 minutos después, su madre se dio cuenta de que Yuki ya no estaba a la vista. Al principio, los propios asistentes comenzaron a buscarla, pensando que simplemente se había desorientado. Pero el tiempo pasó y la niña no apareció. A las 3 de la tarde se dio aviso a la policía, y horas después se sumaron bomberos y equipos de rescate. El bosque fue revisado durante horas. No se encontró absolutamente nada. Ni ropa, ni zapatos, ni el gorro rosado que Yuki llevaba puesto. Nada. En los días siguientes, más de 3.000 personas participaron en la búsqueda. Se utilizaron perros rastreadores, pero todos se detuvieron exactamente en el mismo punto del bosque, como si el rastro simplemente se hubiera cortado allí. La policía planteó la posibilidad de que Yuki hubiera caído en un estanque cercano, pero el agua también fue revisada sin resultados. Otras teorías hablaron de animales salvajes, aunque no se hallaron restos ni señales de ataque. Con el tiempo, surgió un detalle inquietante. Algunos asistentes recordaron haber visto a un hombre caminando por la zona con una mochila de gran tamaño. Nunca pudo ser identificado, y ningún testimonio fue lo suficientemente claro como para dar con él. Hasta hoy, no existe una explicación definitiva. Entre 1975 y 1989, 7 mujeres desaparecieron o fueron encontradas sin vida dentro de un radio de apenas 20 kilómetros. La mayoría salió de casa una tarde cualquiera, y nunca regresó. Con el tiempo, los investigadores notaron algo difícil de ignorar. 6 de las 7 desapariciones ocurrieron un miércoles. Las víctimas no compartían edad ni ocupación. Había estudiantes, trabajadoras, amas de casa. Algunas eran niñas. La mayoría fue estrangulada. En otros casos, los cuerpos aparecieron tan deteriorados que nunca se pudo establecer la causa exacta de muerte. Pero el método, el lugar y el silencio parecían conectarlo todo. En al menos 2 ocasiones, las familias recibieron llamadas inquietantes y cartas anónimas. Mensajes breves, crueles, escritos para causar daño emocional más que para pedir algo a cambio. Voces jóvenes, acentos mezclados, amenazas vagas. Nunca lo suficiente para identificar a alguien, pero demasiado precisas para ignorarlas. El punto de quiebre llegó en 1989, cuando 3 cuerpos fueron hallados juntos, arrojados bajo un acantilado. Este hallazgo dio origen a lo que se conocería como el asunto Kitagata. Por primera vez, la policía creyó tener al responsable. Un sospechoso fue detenido años después. Confesó. Luego se retrató. El juicio se extendió durante años, y cuando finalmente terminó, los tribunales fueron claros. No había pruebas concluyentes. La confesión había sido obtenida bajo presión. El acusado fue absuelto. El tiempo legal se agotó. Con esa decisión, no solo se cerró el caso judicial.
También se cerró la posibilidad de saber quién fue realmente el estrangulador del miércoles. El 15 de marzo de 1991, Yuki Kamomae, una niña de 8 años, desapareció en pleno día en la ciudad de Yokkaichi, prefectura de Mie. Vivía con sus padres y sus 2 hermanas mayores. Nada hacía pensar que ese viernes terminaría convirtiéndose en uno de los casos infantiles sin resolver más extraños de Japón. Ese día, Yuki regresó sola de la escuela. Su padre dormía tras una jornada nocturna y ella entró en casa sin hacer ruido. Poco después, respondió una llamada telefónica de su madre. Cuando su hermana mayor volvió a casa, Yuki ya no estaba. En la mesa quedó una taza de chocolate todavía tibia, intacta, como si alguien la hubiera interrumpido en medio de algo cotidiano. Lo extraño es que Yuki no llevaba su chaqueta rosa, ni su bicicleta, ni avisó a ningún amigo. Tampoco había señales de que saliera por voluntad propia. Varios testigos afirmaron haberla visto cerca de la estación Tomida. Otros dijeron algo aún más inquietante, que Yuki hablaba con el conductor de un coche blanco estacionado a apenas unos metros de su casa. A pesar de los registros, no hubo llamadas de rescate ni pistas sólidas. 3 años después, la familia recibió una carta anónima. El texto era confuso, perturbador y escrito de forma deliberadamente extraña. Mezclaba metáforas, referencias geográficas, números repetidos y un tono obsesivo. El autor parecía insinuar que Yuki había sido entregada por una mujer de la zona, usando un lenguaje degradante, casi ritual. No era una carta escrita al azar. La ortografía era precisa, el vocabulario antiguo y la estructura demasiado calculada para alguien fuera de control. Muchos creyeron que quien la escribió era una persona mayor, con conocimientos literarios y una mente retorcida. Años más tarde, llegó otra carta, esta vez de alguien que decía practicar búsqueda espiritual. Primero afirmaba que Yuki había muerto. Días después, enviaba otra contradiciéndose, diciendo que no podía ayudar porque otra alma interfería. En 2003, la familia recibió una llamada telefónica aún más inquietante. Un hombre describió con precisión a un sospechoso del caso, incluyendo un detalle que solo la policía conocía. Después de eso, nunca volvió a llamar. No se sabe si Yuki fue engañada, llevada por alguien conocido o atrapada en algo mucho más oscuro. Yuki Kamomae jamás fue encontrada. Y bien, estos fueron algunos de los casos sin resolver más inquietantes de este iceberg. Existen muchos más, pero son más raros de encontrar y la información se vuelve cada vez más escasa. Gracias por llegar hasta el final. Cuídense, y nos vemos en el próximo video.